Muy buenos días, queridos amigos, queridas amigas. Bienvenido a este programa especial, el día de Sant Jordi en Cataluña, San Jorge en Aragón y 23 de abril, Día Mundial del Libro y de los Derechos de Autor. Un programa muy especial que vamos a realizar hoy en la Radio Social La Barandilla, dedicado pues eso, a fomentar la lectura y sobre todo a 5 grandes escritores y escritoras que vamos a hablar hoy con ellos pues de estas obras de arte. Y vamos a empezar con una persona muy especial. José Antonio Luengo, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, querido. Me pasa contigo siempre. Cuando tengo la oportunidad o el honor de estar contigo en algún sitio y me toca leer lo tuyo, voy a leer simplemente 4 o 5 líneas, porque es que no acabaría nunca, y lo digo de verdad. Licenciado en Psicología por la Universidad Complutense en Madrid, catedrático de Enseñanza Secundaria, especialidad de Orientación Educativa, decano del Colegio Oficial de la Psicología de España, vicepresidente de la Nacional, experto en Psicología Educativa, director asociado de la Revista de Psicología, en la actualidad psicólogo de la Unidad de Convivencia y contra el Acoso Escolar, del 2002, me salto muchas líneas, queridos oyentes y queridos espectadores, voy a decir, del 2002 al 2012 desarrolló su actividad profesional en el Defensor del Menor de la Comunidad de Madrid como secretario general y jefe del gabinete técnico de la institución. Bueno, he escrito libros, miembro del Consejo, lo siento. Bueno, oye, eso o es que eres mayor o eres muy listo. No es mucho, es lo primero. O muy trabajador. Eso también. Porque pueden ver ustedes, aquí se ve el currículum de él y no voy a seguir. Porque hoy lo que hablamos es de tu libro, ¿no? Como aquel famoso que fue un programa de televisión y dijo, hoy lo que hablamos es del libro. Bueno, hoy se trata, vamos a hablar, como digo, con 5 personas que han escrito el libro. Yo recomendaría comprar los 5 por distintos motivos. No hoy, el día del libro, pero para regalar. Porque tu libro se puede regalar durante mucho tiempo o muchos años. El dolor adolescente. Primero, ya he contado, eres psicólogo, experto, has trabajado en distintas áreas. Lo primero que te tendría que preguntar, el dolor adolescente, ¿por qué ese nombre? Bueno, aquí influyó... Ahí lo vemos en pantalla. Sí. Cuéntame, ¿por qué ese nombre? Aquí influyó mucho la editorial. Yo me empeñé en que tenía que aparecer la palabra adolescente. Manejamos el concepto de sufrimiento también en lugar de dolor. A ellos les pareció mejor dolor. Yo me decantaba más por el sufrimiento, pero ellos entienden más, ¿no? de cómo llamar la atención con un título. Pero la parte importante de ese título probablemente está en el subtítulo para mí, que es el cambiar la mirada. Bueno, fundamentalmente tiene que ver con el hecho de que lo que he ido aprendiendo a lo largo de estos últimos 20 años es que en la medida en que manejamos bien la mirada, la escucha, la manera de estar con nuestros adolescentes, vamos a estar más cerca de ellos, vamos a comprenderles mejor y sobre todo vamos a ayudarles y a acompañarles de mejor manera. Bueno, la mayor parte de los chicos y de las chicas están y estarán bien, pero tenemos una franja de población de infancia y de adolescencia muy afectada que sufre mucho dolor y que requiere de una mirada especial de los adultos en general. Este es un libro para padres, madres y fundamentalmente profesorado. Por supuesto, los profesionales pues también seguramente pues, puedan disfrutar de algunos párrafos o de algún capítulo, pero es un libro más de carácter divulgativo, de experiencias, con muchos testimonios, y es un libro duro, es decir, es un libro que cuenta cosas que van a llamar la atención. Fíjate, yo no sé si, Tony, tenemos una fotografía del otro día de inauguración, si no te la mando en el correo que te envié, estoy hablando con nuestro técnico. Voy a decirlo antes de seguir hablando del libro. Voy a decir que tuve el honor, también vino Junivel, que luego participa en este programa, también vino Lancho, la presidenta, a la presentación de tu libro. Por circunstancias, tengo que ir a muchas presentaciones, pues por nuestro propio trabajo, ¿no? Pero tengo que decir que me sorprendió, y lo digo en serio, tú mismo lo sabes, porque fuiste el protagonista. Ya no hablo de quien te acompañó, Luis Fernando, uno de los mejores psicólogos que hay en Madrid, Mercedes Navío, una de las psiquiatras más expertas en prevención del suicidio en salud mental en España, pero el nivel de las personas que había allí. Que eso dice mucho de una persona, o sea, que vengan desde profesores tuyos a compañeros tuyos. Alumnos, gente importante en el mundo de la psicología. Lo digo para que la gente sepa por qué tiene que comprar este libro, porque si va toda esa gente a acompañarte es porque saben de tu trayectoria. Oye, perdón,
¿Cómo te sentiste ahí arropado por tanta gente y tantos amigos y sobre todo profesionales? Sí, fue un acto muy, muy bonito, hay que decirlo, y muy, muy emocionante. Yo los llevo regular, tengo que decir. Los llevo regular porque a pesar de que hablo mucho en público, estoy en presencia de muchas personas en muchas ocasiones, pero yo soy una persona tímida bueno, y ese momento en el que tú eres el centro de atención, pues tiene una parte bonita que duda cabe, pero un tanto abrumadora. Por eso quise significar mucho que ese era un libro en el que todos los que estabais ahí, pues también estabais, porque cuando uno escribe no solo en función de lo que hace, sino de lo que vive, de las conversaciones que tiene, de lo que le influye en otras personas. Y muchas de esas personas que estaban allí, efectivamente, compañeros de la inspección educativa, compañeros de antaño, profesionales, padres, directores de centros, pues la verdad es que, bueno, pues y todo lo que hablaron no lo dijiste tú antes que lo dijeran, ¿no? Todo lo bueno que eres y todo lo profesional. No, Porque no. todo el mundo se levantó a hablar. Hasta yo quise hablar, pero ¿cómo voy a hablar si todo el mundo está hablando fenomenal de ti? Sí. No me daba tiempo a decir cosas bonitas. Sí. Bueno, la verdad es que elegimos ese sitio también porque es la casa del libro, estábamos rodeados de libros, es un centro señalado, ¿no? Relacionado con los libros y bueno, y entendimos que era un sitio acogedor y bueno, y si luego efectivamente, como tú dices, pues estás acompañados de amigos y demás, pues miel sobre hojuelas. Luego os comentó en una de las preguntas que tenía, te has adelantado, ya me lo has dicho, que a quién iba dirigido. ¿Por qué no has hablado de gente joven? ¿En el libro? Sí, no en el libro, perdón. Digo, para que alguien que a lo mejor alumnos, ya no hablamos de alumnos de 10 años, ¿no? Pues Pero fíjate, es una buena pregunta que me la hice a lo largo de todo el proceso. Tú sabes que nosotros, y antes has hablado de Mercedes Navío, que es muy buena amiga mía, a la que yo admiro mucho, ella utiliza siempre esta expresión de el silencio puede hacer daño, pero el ruido también, ¿no? Y cuando escribía, sobre todo cuando narraba los testimonios y hacía referencias y demás, decía, hay cosas que no me gustaría que la leyera un chaval de 14 años vulnerable, porque puede sentirse identificado con historias de vida que terminaron, algunas terminan bien, otras terminaron mal, pero no voy a poder controlar bien qué impacto le produce. Entonces, perfecto. Como profesor que eres y que has tratado con tantos alumnos, lo tienes claro. Es que era una cosa que me llamaba la atención, ¿no? Que lo has dicho, lo has explicado muy bien. Sí, es un libro para adultos, para que los adultos miremos de una manera mucho más tierna, sensible y favorecedora de la comunicación a los adolescentes y también a los jóvenes, ¿no? Pero bueno, es así. El target está orientado claro, de esa manera. Lo has tenido muy claro. Vamos a ver una fotografía que lo ha localizado Toni. Ahí lo ven ustedes, cómo estaba ese salón. No cabía nadie. De hecho, fue casi al principio. Luego la gente se tuvo que quedar de pie por todos los lados. O sea, un poco para que veamos la importancia de tu presentación, que más fue reciente. Estamos hablando de la semana pasada. Y luego te quería hacer otra pregunta. ¿Recurres este libro tan importante para los profesionales, como decimos, para las familias? ¿Has recurrido a tu propia experiencia o también te ha servido de otros compañeros un poco para que nos hagamos la idea? No, porque un libro cuesta mucho de hacer, o sea, un libro no se escribe en 2 días. No, es un libro más de experiencias propias. Yo tuve la oportunidad de empezar a trabajar en este contexto relacionado con el dolor de los niños, de las niñas y de los adolescentes, pues prácticamente nada más terminar la carrera en distintos contextos. Pero es el momento en el que estoy, cuando entro a trabajar como secretario general en la institución del Defensor del Menor en la Comunidad de Madrid, año 2002, cuando empiezo a enfrentarme con este tipo de situaciones que en el caso que nos ocupa alcanzan la máxima dimensión, la más dramática, con la conducta suicida. Y
lo comenté allí, como el defensor del menor en ese momento y yo hablábamos, nos llaman los centros, están muy preocupados. En ese momento estaban preocupados porque se producían suicidios también, pero no había un contexto que favoreciera una intervención, un trabajo de gestión de esa situación. Y es en ese momento cuando yo empiezo a formarme y empiezo a trabajar en ese contexto, ayudando a los centros educativos. Y entonces he ido acumulando tanto testimonio, tanta entrevista, tanto momento, tantas situaciones de dolor ajeno que han provocado un profundo sufrimiento personal, sufrimiento personal y difícilmente transferible, que yo creo que son básicamente las experiencias que han alimentado este momento. Yo recuerdo muchas veces, José Manuel, cómo después de estar en un centro trabajando con alumnos que acaban de saber que su compañero o compañera pues, se ha quitado la vida y hemos estado hablando, después de sentarme con un claustro de profesores devastado también por esta experiencia, yo soy una persona sensible y a mí no me importa si se me tiene que notar que estoy mal, se me nota, ¿no? Cuando mal emocionalmente, que estoy verdaderamente implicado, metido ahí, pero yo he tenido que parar luego el coche al salir y ponerme a llorar porque es tal, pero lo veo como algo positivo, no lo digo como negativo, sino muy al contrario. Es decir, a mí que me sigan temblando las piernas cuando me enfrento a este tipo de situaciones, no me tiembla ni el pulso, ni la mano, ni la voz, ni el corazón, pero todo en mí se conmueve. Lo que me dice esa experiencia es que yo tengo que seguir ahí. Es decir, fíjate, un poco para que los oyentes, porque a lo mejor puede pensar qué sensible que es este hombre, ¿no? O qué llorica. Lo he contado en alguna ocasión, a lo mejor me lo has escuchado tú. Recuerdo cuando teníamos el teléfono tras suicidio, que era en estas mismas instalaciones donde está esta radio, luego lo hemos cambiado, hemos hecho obras, y recuerdo que una de las psicólogas tenía problemas con su pareja y un día sale, venía de la radio, de otra parte, donde está ahora el área de atención y prevención del suicidio, y me encuentro esta psicóloga llorando, pero llorando. Sí. O sea, no con unos ojos así llorosos, no, llorando. Y pensaba que había gritado con su compañera, porque además la conocía también. Digo, ¿qué pasa? Digo, al final que habéis cortado y tal. Dice, no, José Manuel, dice que no sé si voy a poder salvar a la persona que me ha llamado. Entonces lo digo como que sepan los oyentes que es trabajar en situaciones complicadas. No es un profesor de matemáticas donde tu cabreo es porque no aprendes la regla X, ¿no? Sino que tu situación es más complicada y siempre estás tratando con dolor y apoyando a las personas que sufren y a los padres también. Fíjate, es que es muy interesante esto que comentas, José Manuel, porque hay una cierta tendencia a pensar, y hay escuelas también, escuelas de formación, escuelas de intervención, que tienden a interpretar que el papel de un profesional tiene que adquirir una textura imparcial. Yo creo que todo lo que sea cargar de humanidad, ¿no? de permeabilidad en lo emocional, lo que estás viviendo en este tipo de contextos de los que estamos hablando, ayuda de una manera muy significativa a la atención. Una de las cosas que a mí más me ha agradado de este post presentación, o una vez que el libro ha salido y la gente lo ha empezado a comprar y demás, han sido los mensajes que me han ido llegando de amigos, pero lo que he podido ver en redes sociales de gente a quien no conozco, que hablan de una manera permanente de un sentimiento. El libro en algún momento me ha hecho llorar. Y ponemos, Tony, la imagen del libro que vayan viendo los oyentes. Perdón. Y es algo que no me ha sorprendido, porque yo he llorado escribiéndolo y he llorado releyéndolo. Pero lo más importante es que después de decir eso, me dicen, yo creo que sé a qué te refieres cuando hablas de otra mirada. De esto se trata. No se trata de... Yo no quiero dar lecciones de nada, ni siquiera lecciones de vida, sino fundamentalmente poner encima de la mesa las cosas que la gente me ha ido contando. Intentar traducir lo que es el dolor, el sufrimiento, en palabras de otros puestas humildemente por mí. Fíjate, te voy a hacer una pregunta. Bueno, te digo que voy a hablar, pero para que la vayas pensando. Sí.
¿había más suicidios antes o ahora? ¿Se sufría más antes o ahora en la juventud? Y te explico, sabes que nosotros dedicamos a dar mucha visibilidad, porque considero, no yo, la Asociación La Barandilla y el Área de Atención y Prevención del Suicidio, que hablar del suicidio es como hablar de la violencia de género hace 40 años, me lo has escuchado tú en otras ocasiones, o del SIDA. Los jóvenes de esto ni se acuerdan ni les suena, ¿no? Siempre cuento que el SIDA no se hablaba porque sabemos que era cosa de putas y cosas de gays, entonces tenían otro nombre, ¿no? Cuando las personas que estaban sufriendo el SIDA se querían salvar y pedían que se investigara, y las familias pues querían que su ser querido pues también sobreviviera, ¿no? Entonces te decía que nuestra comparación, si queremos dar visibilidad, es esa, ¿no? Tenemos que pensar que hay que hablar todos los días. Pero hay una realidad, tú eres un profesional, hay gente que hemos venido ahora, hemos tenido un suicidio en la familia, pero hace años, pero tú eres un profesional, no de los nuevos o no de las personas que pasan por aquí, que han sufrido el suicidio de un hijo hace un año, hace unos meses, tú llevas muchos años trabajando. Más o menos reflejas el libro, pero ¿por qué no nos cuentas tu experiencia? Vamos a abusar hoy y no hablar solo del libro, de tu experiencia. ¿Ha cambiado algo en estos últimos años? ¿Hay más suicidios? ¿No hay más suicidios? Antes no se hablaba y ahora se habla. Porque tú sabes que aquí nos llaman colegios para que vayamos a dar formación y compañeros tuyos, y tú eres del Colegio de Psicología y estás apoyando a muchas instituciones. Cuéntanos un poco tu experiencia. Sí, es una buena pregunta. Cuando hablamos de si hay más o menos, tú lo sabes bien, José Manuel, tenemos que remitirnos a la serie histórica, a los datos que el Instituto Nacional de Estadística nos da. Porque aunque es verdad, y lo decimos muchas veces, que están infradatados, es decir, que seguramente haya más personas que se suicidan de las que aparecen en los registros, pero es un referente. Es un referente porque implica dar validez a lo que es una tendencia. Y lo que es evidente es que aunque ha habido picos en estos últimos años, bueno, pues la cosa preocupa. Preocupa mucho, sobre todo en los adolescentes, en la gente joven, que las cifras van ampliándose y demás, en una tendencia verdaderamente inquietante. Pero los números están ahí y nos dicen que no hemos ido a menos, que hemos ido en todo caso a más. En algunos contextos, en algunas franjas etarias hay matices que habría que considerar, pero lo que nos ocupa y preocupa de una manera especial es que el haber salido a la arena de debate público, todo lo que tiene que ver con la salud mental, con el sufrimiento, y cómo a veces el sufrimiento te lleva a pensar que la mejor manera de resolver tus problemas y tu dolor y tu sufrimiento, tu desesperanza es quitarte la vida. El hecho de que haya salido esto, de que esto sea un debate, es una muy buena noticia. El asunto está en que tenemos que buscar los métodos para que estos mensajes estén adecuadamente equilibrados. Pero no tanto porque se haya que resaltar este viejo aforismo de que estamos dando ideas, no, sino fundamentalmente porque de lo que se trata es de entender que hablar del suicidio supone hablar de la perspectiva de mejora, de lo que sabemos que hace que la gente no se quite la vida, de lo que sabemos que hace que la gente supere estas circunstancias, de los programas y actuaciones que se desarrollan cada día que hacen que gente que está sufriendo deje de sufrir, que un día se mira al espejo y diga, hoy me he levantado bien. De esto se trata, de entender que pedir ayuda no es una muestra de debilidad, de entender que cuidar a la persona que está enferma, a la persona que tiene un trastorno, no solo rompe con el estigma, sino que le ayuda a estar en este mundo de una manera mucho más favorable desde todos los puntos de vista. Te doy la razón, fíjate, nosotros cuando empezamos con la primera rueda de prensa en esta misma sede en el 2015, 2016, 2017, recuerdo que he ido a eventos de la Guardia Civil y se quejaban de que se hablaba muy mal de la Guardia Civil, de la prevención del suicidio, de la policía, en general. Yo recuerdo que hasta el 2018 yo decía que se hable o que se hable mal. Fíjate, que se hable del suicidio o que se hable mal. Ya sé que no se puede decir que se ha tirado del puente como ocurrió en Logroño en plena pandemia, pero mira, gracias a que dos periódicos cometieron esa atrocidad de explicar que uno se había tirado del puente del Ebro con la fotografía y otro con delante del tren, pues yo estuve en el ayuntamiento en plena pandemia con los concejales del ayuntamiento, no había nadie en Madrid, y recuerdo que gracias a esas dos fotografías y esas dos barbaridades pude explicar, digo, señores, que están aumentando los suicidios. Digo, en el 2019, del 1 de mayo al 20 de junio,
digo, había fallecido una persona en Logroño. Digo, del 1 de mayo al 20 de junio, que era justo 2 días o 3, luego fui al ayuntamiento y digo, han sido 9 suicidios. Me explico. Sí, sí. A veces hasta es bueno porque las autoridades a veces no te ayudan, ¿no?, a saber los suicidios cómo están produciendo. Dicho eso, te doy toda la razón. Igual que hasta el 2017-2018, al menos desde la Asociación La Barandilla, queríamos que se hablara, aunque fuera mal, porque al menos si se habla ya podremos corregir, ¿no? Lo importante es que se hablara. Ahora actualmente es muy importante lo que acabas de decir, que se sepa hablar bien y que no perjudiquemos a alguien que tiene las ideas como no las tenía que tener. Sí, y luego una cosa creo que es muy importante es que yo creo que todas las personas que nos escuchan deben entender que las medidas que se adoptan hoy no tienen resultados mañana. Es decir, que estamos hablando de que planes de prevención del suicidio, ojalá tengamos un plan de prevención del suicidio nacional, es imprescindible, lo podemos decir más alto pero no más claro, es imprescindible que se incorporen maneras uniformes de entender, de interpretar, de dar mensajes, etcétera, etcétera. Pero implementar planes de prevención del suicidio a nivel universal, a nivel de población selectiva y, por supuesto, indicada, entrar en los centros educativos y trabajar con los chavales para que entiendan lo que es el dolor, el sufrimiento y poco a poco vayan pidiendo más y mejor ayuda, poco a poco vayan protegiendo y cuidando más al que sufre y demás. Esto es una cosa que acabará dando sus frutos, pero no es de un día para otro. No es de un día para otro. Querido amigo, que se nos va el tiempo y son muchas entrevistas. Yo me tienen que disculpar. Este libro lo tienen que comprar. Quería hablar, que lo conocieran bien y así van a entender el por qué hay que comprar este libro, pero vamos a seguir con otros autores. Claro. Entonces hoy sería para hablar muchísimo contigo. Te invitaré a otro programa cuando quieras. Sabes que esta es tu radio y que la tienes abierta. Pero hoy he querido desviar, no solamente hablar de tu libro, porque todos los días no tiene uno aquí a José Antonio Luengo con toda su experiencia. Bueno. Nos vamos a ir con un poquito de música. Vamos a poner mientras tanto todas las personas que van a participar, los distintos libros. De verdad, darte las gracias. Tuve el honor, insisto en esa fotografía que he puesto, no la volvemos a poner. Pocas veces he visto un llenazo como el tuyo y sobre todo de profesional. Luego eso dice el por qué hay que comprar este libro que has titulado de una forma que luego vamos a hablar de los 5 libros de hoy. Aparece el dolor en 3 de ellos. Pura coincidencia, pura coincidencia, que sepan nuestros amigos que además la persona que viene ahora a continuación es una persona de Navarra que escribió un libro y se sumó a la campaña nuestra que estamos haciendo con el signo de que no nos callen para pedir un plan nacional de prevención del suicidio. Y qué menos puedes hacer que agradecer, porque ahora ya se han unido cientos y cientos de personas. Pero al principio, cuando me dijo que había publicado un libro, digo, oye, pues si un día hacemos para el 23 de abril, me gustaría contar contigo. Llama el dolor. Y después también aparece Junivel, que también aparece el nombre del dolor. Efectivamente. Bueno, nos vamos con esos 5 libros, ponemos un poquito de música y vamos con la siguiente entrevista. De verdad, muchísimas gracias, José Antonio, por venir aquí. Es un honor. Y ya saben, a comprar el libro. Y seguimos con la segunda parte de este domingo tan especial, este día dedicado a los libros, a la gente que quiere leer, a la gente que quiere aprender en este programa, como digo, tan peculiar, donde he tenido la oportunidad de hacer la presentación hoy con José Antonio Luengo y sigo con otra persona que admiro desde Pamplona. Creo que la tenemos ya por el Zoom. Muy buenos días, querida amiga Sara Landa. Hola. Hola, buenos días. Bueno, ahí hemos visto el libro Cuando el dolor te hace fuerte. Hoy es un programa donde veo que hablamos mucho de dolor. Bueno, Sara Landa ha escrito este libro que hemos visto ahora. Volvemos a poner otra vez la portada. Cuando el dolor te hace fuerte. Sara Landa, edición personal. Cuéntame, Sara, ¿quién eres antes de nada para los oyentes? Hola, pues gracias lo primero por permitirme esta oportunidad de estar aquí con vosotros. Y nada, me llamo Sara Landa, soy de Pamplona y soy una chica normal y corriente que en su día escribió un libro, lo publicó y bueno, pues está teniendo un buen reconocimiento y aquí estoy para hablar de él. Bueno, ¿y por qué decides escribir este libro? Hace, si no recuerdo mal, en el año 2014. Bueno, en el 2014 lo publico con la editorial, con la primera editorial, que es esa, edición personal, pero lo escribí en el 2012. Lo empecé a escribir en una situación de mi vida pues, que estaba sin trabajo, que me había quedado, pues había vuelto a vivir con mis padres, estaba con los 2 nenes pequeños
Y bueno, pues me puse a escribir pues porque no tenía trabajo y pues, una manera de matar el tiempo. Empecé a escribir una autobiografía. También quería romper un poco con ese dicho que he oído muchas veces, que las personas que hemos sufrido mucho en la infancia o hemos tenido una infancia desestructurada o difícil, que tendemos a acabar pues, en el camino de la droga, el alcohol, en caminos difíciles, en caminos duros, ¿no? Y quería pues también un poco expresar lo que yo sentía y de alguna manera pegar ese grito de que no siempre es así, que hay personas que podemos enderezar nuestra vida y bueno, pues el libro era una manera de mandar ese mensaje. Ujú. O sea, en el libro nos vamos a encontrar una historia de superación. Cuéntanos, ¿qué se van a encontrar los oyentes y los lectores, perdón? Sí, en el libro vamos a encontrar una historia de una chica que pues, con 20 años se encuentra en la consulta de un psicólogo al que acude por hacer un favor a un jefe que tenía en ese momento que se portaba muy bien con ella y bueno, pues ella se empieza a encontrar que la persona que ella cree que es, pues no es realmente, sino que su personalidad real está escondida debajo de mucho sufrimiento, debajo de mucho dolor y debajo de muchos traumas que arrastra desde pequeña y que no ha sido capaz de contar hasta que da con este terapeuta que le, que le permite tener un espacio de confort y de seguridad donde ella puede empezar a soltar todo lo que lleva dentro y empieza a conocerse a sí misma. Entonces sí que es un libro de superación, de ayuda y de que a veces no sabemos quién somos, ¿no? Tenemos una coraza y venimos arrastrando problemas y rabias y sentimientos muy dolorosos dentro de nosotros que nos están afectando a nuestra vida actual y no nos estamos dando cuenta. Ujú. ¿Y a quién le recomendarías el libro? Pues es que no, yo cuando lo publiqué pensaba que iba a ser solo igual como más para mujeres o para pues eso, personas de mi edad y así, pero veo que al final es un libro que voy por la cuarta edición, ahora mismo me he cambiado de editorial con esta cuarta edición, es una edición mejorada, luego hablaré de la portada porque ha cambiado y, y veo pues que lo acoge todo tipo de gente, desde hombres, mujeres, gente mayor, gente más jovencilla, desde chavales de 14 años hasta mujeres de 70, 80 años que me han dicho, lo he leído y he sentido esto, lo que sea. Y bueno, por lo que veo es que es un libro que despierta muchas emociones. Hay gente que los primeros capítulos son los más duros y hay gente que lo cierra y me dice, no puedo leer, me resulta muy difícil seguir con la lectura porque es muy doloroso. Y bueno, pues al final la gente lo lee, se queda con un sentimiento muy bueno de satisfacción y en general es un libro que remueve, que hace pensar y que ayuda a nivel personal, ayuda porque te hace reflexionar. O sea, 3 ediciones significa que es un libro que gusta, un libro que se lee. Y has decidido cambiar de editorial a Círculo Rojo. Cuéntanos. Porque sé Sí, bueno, que con la otra estabas contenta. O sea, explícanos esto. Porque ahora ya el libro tienen que ir a poner Cuando el dolor te hace fuerte, Sara Landa, Círculo Rojo. Cuéntanos este cambio. eso es. Esa carátula que estáis presentando es de edición personal. Son las 3 primeras ediciones, fueron con esa carátula. El título está por encima, el nombre por debajo. Fue la edición que me apoyó desde el principio, la editorial que me apoyó desde el principio. He estado muy contenta con ellos. Lo que pasa es que es una editorial pues, que a nivel de recursos llegaba a menos de lo que se me está demandando. Entonces me fui con Círculo Rojo porque Círculo Rojo me ha abierto más campo a la hora de las ventas, de llegar a más gente, de llegar a más librerías y hemos cambiado, es una edición mejorada, la cuarta edición. Es una edición mejorada, hemos cambiado un poco el tamaño del libro, ahora mi nombre está por encima, el título está por debajo, todo lo que es el interior del libro está igual, pero al cambiarme a esta editorial, pues ahora a partir de este mes o del mes que viene voy a empezar a vender libros en Latinoamérica también, abarco librerías de toda España, con la otra editorial pues eso no lo tenía y bueno, pues a nivel de cómo se está vendiendo el libro, pues me hacía falta pues, crecer un poquito en ese sentido de que me ayudaran a Claro, llegar que alguien quiere comprar el libro. Mira, vamos a poner una imagen. No se trata hoy de hablar de ninguna campaña, porque hoy es el día del libro, pero he encontrado por aquí una fotografía tuya apoyando
la campaña Que no nos callen para reclamar un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, que es ese signo que estás haciendo arriba, y esa es la nueva carátula. Un poco para que veamos la diferencia. Abajo pone ya círculo rojo. Lo digo porque así un poco pues sabemos o nos hacemos la idea que es muy similar. Simplemente has cambiado, como digo, el diseño, pero es muy similar, ¿no? Sí, eso pone edición mejorada y círculo rojo. Qué Es bueno. importante esto porque en Internet, por ejemplo, o sea, de los otros ya no hay, de las anteriores ediciones. Entonces, en Internet las anteriores ediciones se revenden por más de 15 euros, que es su precio real. Entonces, es importante darse cuenta de este detalle. El libro vale 15 euros y es de círculo rojo. De edición personal ya no se venden. Perfecto, pues Cuando el dolor te hace fuerte, Sara Landa, círculo rojo. Y ahí lo vamos a conseguir. Cuéntame alguna cosa más que dijeras. Hemos dicho que se lo recomendamos a todo el mundo, has hablado de las mujeres de distinta edad, pero algo que destacarías que has dicho, es que esa es la parte que más me gusta, ¿no? Dentro de lo que es escribir un libro, que es diferente. ¿Cuál hijo es más bonito? Pues todos son iguales, todos los queremos igual, ¿no? Pero dentro de ese libro, ¿hay algún par de páginas que quieras recordar ahora y que dijeras, mira, es que creo que a la gente le va a impactar, o fue la parte más bonita del libro o más dolorosa? Bueno, para mí la parte más dolorosa es cómo me quedo embarazada de mi hijo mayor, al hilo de lo que has comentado de vuestra campaña, ¿no?, de prevención contra el suicidio. Yo me siento, empatizo con este tema porque en el libro hay un momento dado en el que cuento un momento en el que yo me planteo quitarme de en medio. Entonces, ese pensamiento de me quiero quitar de en medio, pero voy a hacer daño, es un momento muy difícil de inflexión en la vida de una persona. Que decidas lo que decidas es un acto que en ese momento tu situación es que la vida es muy difícil, te quieres quitar del medio, pero quitarte la vida también es muy difícil por el daño que haces a los demás. Entonces, decidas lo que decidas, va a ser un camino duro, porque o sea, va a ser una decisión difícil porque al final es un momento muy crítico de inflexión. Entonces, para mí es un momento, o sea, es un punto crucial del libro porque expreso ese sentimiento que se puede llegar a tener y que luego, bueno, pues el quedarte aquí, remontar y el empezar a plantearte la vida de otra manera, aunque es doloroso y es un camino y no se hace de un día para otro, pero luego el quedarte aquí y el que te empiezan a salir las cosas de otra manera, el que tu dolor empiece a mermar, ya no sea esa angustia, eso que sufrías, ya empieza a no ser tan fuerte y puedes empezar a vivir la vida de otra manera, pues es como mi refuerzo de decir, pues mira, yo he llegado a ese punto crítico, me quedé aquí y aquí estoy, lo he podido contar, lo puedo transmitir, he escrito un libro hablando de ello, ahora la vida me va bien, soy una persona normal, con un trabajo normal, con una paz interior muy buena, que antes no vivía con ella, que eso es lo importante. He tenido éxito conmigo misma de poder haber reconducido esas heridas y haber aprendido a vivir sin ese dolor que me corroía. Y esa es la parte bonita, ¿no?, del libro, el haber sabido transmitir ese mensaje que es el que yo quiero mandar, que puedes vivir momentos de mucha tensión, pero el quedarte, el lucharlos y el buscar alternativas, pues ayuda, o psicólogos o pues alguien de confianza que te pueda ayudar, que te pueda orientar, que te puedas apoyar en él sin que te juzgue, pues esa es, yo creo que lo más importante de haberme metido en esta aventura, ¿no?, de escribir un libro y compartirlo. Mira, antes de pasar a mi siguiente compañera, que va a hacer ella el resto del programa, sí que tengo apuntado aquí que en el 2016, Jorge Vázquez, un concurso. Cuéntame, ¿qué pasó? Porque eso fue para ti como unas ganas de lanzar el libro más todavía. Cuéntanos. Bueno, pues yo la primera publicación, la primera edición del libro la saco en 2014, coincide con el fallecimiento de mi abuela. Esta edición se vende muy rápido porque vino pues mucha gente de familia de fuera y tal. Bueno, pues se vendió muy rápido el libro entre conocidos y amigos. Entonces tuve que sacar otra edición. Esta segunda edición se vendió a lo largo de año y medio y ya pues dije, pues hasta aquí he llegado, ha sido una experiencia bonita y ya está. Jorge Javier Vázquez, el presentador de televisión, hizo un concurso en el que ganabas un libro de la psicóloga del programa. Yo me presento a ese concurso con una fotografía mía hablando del libro en una entrevista de aquí del Diario de Noticias de Navarra. Pues, presento mi fotografía donde hablo de mi libro, gano, o sea, ganaba quien más votaciones tuviera en su foto, gané yo, tuve la mayoría de las votaciones.
Entonces Jorge Javier lo pone en su muro, me pone como ganadora y pone mi foto. Eso que conlleva que un montón de sus seguidores, porque tiene un montón de seguidores, me empiezan a pedir libros pues, de todas partes de España. Me obliga, gracias, a sacar una tercera edición, que es ahí también cuando yo veo que necesito una editorial más grande, porque claro, me pedían libros de Galicia, la editorial no tenía que gastar mi dinero en correos, claro, yo tampoco tengo unos recursos económicos como para... Entonces, pues tuve que mandar a Madrid, a Galicia, a Valencia, a Andalucía, pues hasta las Islas Canarias también me pidieron. Entonces, pues esa tercera edición también se vendió a lo largo de ese siguiente año y medio que se acabó y fue gracias a este concurso de Jorge Javier Vázquez. Me gané el libro de la psicóloga Qué bueno. y fue muy buena, sí. Qué bueno. Pues bueno, hoy es un día donde se regala un libro. En Cataluña se regala una flor. A la mujer se regala una flor y al hombre se regala un libro. El resto de España lo que fomentamos es que vayan corriendo al Corte Inglés, donde sea, o a través del Círculo Rojo. Ya hemos dado la referencia para hacerse con ese libro y bien la semana que viene, pues que puedan este verano sus amigos tener un libro de los que vamos a comentar. Pero yo hoy voy a hacer una cosa, lo tenía preparado aquí. Pues yo voy a regalar a las dos mujeres que tengo ahora, que eres a ti, que estás ahí, y a nuestra amiga Maite Pedraza, que es la directora del programa 27 Letras, un libro y algo más, que va a venir ahora y va a seguir haciendo pues 3 entrevistas a 3 mujeres maravillosas como tú. Luego, la teoría de, por un lado está el libro, por otro lado está la flor. Por la parte del hombre, pues regala flores. Querida amiga, de verdad, muchísimas gracias. Te deseo el mayor de los éxitos. Yo sé, es un día que hacemos las entrevistas muy cortitas, pero si te parece, una vez pase todos estos puentes de mayo, que en Madrid tenemos el 15 de mayo, también tenemos puente, volvemos a hacer otra entrevista y hablamos con más tranquilidad de tu libro. Vale, perfecto, muchísimas gracias. Pues muchísimas gracias. Con el signo, muy bien, con el signo de que no nos callen reclamando un plan nacional de prevención del suicidio. Nos vamos con música y dejamos el libro en la cabecera hasta que entre ahora Maite. Un abrazo muy fuerte, amigos, y seguimos con el programa. Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar, bonita la cama, qué bien se ve el mar. Bonito es el día. Buenos días queridos amigos desde Radio La Barandilla en el Día Mundial del Libro, este programa, un programa especial donde estamos haciendo, bueno, pues trayendo montones de escritores, montones de personas que quieren y escriben por alguna razón, como es que quieren contar sus experiencias, pero bueno, el tema es que lo más importante de todo es que estamos con vosotros y yo cojo el relevo a mi gran amigo y el director de la radio, José Manuel Dolader, que he tenido, queridos amigos, tengo que compartirlo con vosotros. Llego al estudio y bueno, él sale, yo entro, oye, adiós Maite, tal, adiós José Manuel, y bueno, mirad lo que tengo aquí, o sea, en la mesa, con el tema de que, bueno, pues aquí en Madrid no, pero en Barcelona ya sabéis que a los hombres es un libro y una flor. Pero nosotros lo que hemos hecho, y eso ha sido una idea de José Manuel me encanta y le adoro, vamos regalando un libro a cada uno de los caballeros que nos están visitando en el Día Mundial del Libro y una flor a las señoras. Con lo cual yo tengo ya aquí mi flor, encantada. Muchas gracias, corazón. Dicho esto, queridos amigos, en el Día Mundial del Libro, os comento, el 7 de octubre de 1926, primer día del libro, se pensaba, es el primer día que se instala donde el Día Mundial. Se pensaba que Cervantes había nacido ese día, pero en el 1930 se cambia al 23 de abril por considerarse más segura la fecha de su muerte. Ya sabéis que la fecha del nacimiento de Cervantes está un poco, hay veces que no lo sabemos. Y por eso se cambia al día 23 de abril. En ese día de la celebración, el periódico Imparcial decía que había una gran, bueno, estos son unos titulares tremendos, decía, la fiesta de hoy, el Día del Libro Español, una iniciativa que puede ser en el porvenir un nuevo cauce para la difusión de la cultura.
Hay unos artículos que a mí me gustaba y quiero compartir con vosotros. Dice, se lee muy poco porque no son todavía mayoría los españoles. Así civiles como militares, laicos, clérigos, altos y bajos me han adquirido desde la infancia la sana costumbre de la lectura. Se lee poco, también porque no abundan los libros al alcance de la mano, ni tampoco el dinero para adquirirlos en el modesto bolsillo del lector español. Esto ponían en aquella época. En todos los centros universitarios y en todas las academias se expuso por personas de competencia indiscutible la importancia del libro y la necesidad de su propaganda. El libro leído y propagado es un negocio para todos, principalmente y casi únicamente para el que lo lee. Nos lamentamos con frecuencia de la falta de pan para los cuerpos y no se clama tanto por el pan para el entendimiento. Cuando este pan se haya hecho de uso ordinario para todos los españoles, podremos ver cómo ha subido el nivel cultural. El Día Internacional del Libro se conmemora en España con extraordinaria brillantez. Yo os puedo decir que tengo una frase, bueno, pues a mí me gusta mucho. Había una frase que decía que la biblioteca es la farmacia del alma. Cuando una persona tiene un libro en la mano, nos quitan tantos momentos de soledad, de angustia, nos acompaña por el resto de nuestra vida. Y un libro es algo tan importante en nuestras manos porque vivimos a través de esas páginas la vida de otras personas. Nos lleva con esas páginas a lugares totalmente, sitios que a lo mejor no podríamos ir. Por eso, queridos amigos, queridos oyentes, es tan importante el Día Mundial del Libro. Hoy, en este primer momento, en esta primera etapa de haber cogido yo el programa, tenemos a una escritora que tenía que estar aquí, pero no ha podido por razones de su trabajo. Se llama Rocío Yestes. Y Rocío, buenos días, corazón. Buenos días, cielo. A ver, bueno, bienvenida al programa. Para mí todo un honor poder presentarte. Voy a decir a los oyentes que tú has escrito, bueno, luego tú nos hablas un poquito de tu libro, que como diría en otra, esa famosa frase que ha quedado, estás aquí para hablar de tu libro. Rocío, yo he tenido el gran honor de leerlo un poco, no he podido terminarlo porque son muchos los que he tenido que leer para poder estar hoy aquí, pero me ha impresionado mucho que tú cuentas una historia para todos. Ahora seguro que Tony nos va a poner la portada de tu libro. Pero en este libro tú creo que es un poco como autobiográfico. He leído que tú con, 14 años, me parece que es donde pone, que tuviste una experiencia muy traumática y a partir de ese momento tú te das cuenta de que todo lo que puede pasar se puede verbalizar. ¿Qué nos puedes contar de todo esto, lo que tú consideres, pero sobre todo qué te impulsa a escribir este libro que nos va a ayudar a todos los que hayan pasado un momento así? Pues efectivamente, como has dicho, a los 14 años, ¿vale? Pues sufrí de abuso sexual intrafamiliar y a los 2 años de estar en silencio, de tener una depresión que podía conmigo, unas ganas de morirme tremendas, pues por casualidades de la vida, pues hablé. Y fue en verdad el hablar, digamos, el detonante fue pensar que incluso a mi hermana le podría haber pasado. Luego podría añadir de que cuando se hizo el juicio, ¿vale? Hubo un juicio de 2 días. O sea, antes de esto. Rocío, perdona que te corte. ¿Fuiste tan valiente que denunciaste? Sí, efectivamente. Ya. Y eso es lo que no escuché nunca. Qué valiente es, frases reconfortantes, ¿no? De decir, wow, lo he hecho, ¿no? Todo al contrario, el cúmulo de comentarios de la sociedad, eso me fue consumiendo hasta tal punto de que pensé que mi vida se había acabado, tenía muchos pensamientos suicidas
Luego, la presión social, ¿no? Cuando estás en una clase media alta en ese momento de tu vida y te has denunciado por el dinero, comentarios así obscenos, dolorosos, que completamente ajenos a la situación, porque realmente no denunciamos ni nadie de mi entorno, ni siquiera yo. Denunció un profesional en una consulta psicológica. O sea, qué bonito es juzgar desde fuera, ¿no? Cuando a lo mejor la otra persona que está involucrada pues también es querida. Y entonces, pues la gente, no sé por qué, cuando pasan situaciones así, tiende a elegir, ¿no? O un hermano, o una sobrina, o un tío, o un cuñado, o siempre estamos eligiendo, cuando a veces la vida no te da la opción de elegir, simplemente es lo que es, te ha tocado, y por un lado puedes perder a un ser querido que se ha portado pues no correctamente social. Y por otro lado, podrías estar recuperando un tesoro, como es en este caso, creo que mi vida, ¿no? Porque yo cuando escribí el libro, digo, seguramente se venda más por el morbo de a ver lo mal que he podido hablar de alguien que por la superación que he tenido. Y por eso, Rocío, tú decides escribir un libro en el cual quizá una forma tuya para poder... me parece estupendo, o sea, seguro que a ti te dieron unas herramientas suficientes para poder, bueno, pues hacer el duelo, elaborarlo, asumirlo. Y tú, por eso, la pregunta que te hago es, quizá por eso tú llegas a coger 4 nenas o 3 nenas y les haces que a través de sus vivencias también vivan un poco lo que tú pasaste y que lleguen un momento donde puedan verbalizar, porque está claro que a veces en esta sociedad de lo que no se habla no existe. Entonces todo esto hay que verbalizarlo. Y quizá por eso tú decides hacer no un libro autobiográfico, sino poner una serie de protagonistas que vivan un poco lo que tú viviste, Rocío. No tiene nada que ver una a la otra, ni siquiera otra a la otra. Sí. Cada una tiene ganas de morirse por una cosa en concreto. Una por bullying, otra maltrato en casa, otra, yo en mi caso, es más adelante, más en, digamos, en los capítulos más internos del libro, porque yo realmente tenía una vida perfecta, simplemente estaba recibiendo información de otras vidas. Eso es. Y entonces, cuando te toca, ¿no? Porque mientras no te toca, pues es como que no te influye. Y cuando te toca, pues quieres acción-reacción, tener soluciones en la mano. Y como es un tema también tabú, ¿no? Cuando, por ejemplo, florece todo, cuando yo estoy en los 2 años de silencio, la gente te juzga, ¿no? Serán las drogas, será que está loca, la adolescencia, la edad del pavo. Se me puso muchos adjetivos descalificativos total. Y yo me rebelaba, ¿no? Pues con la ira, contestaciones, lenguaje malsonante. Y nadie se preguntaba en el fondo qué es lo que me había pasado de ser una niña políticamente correcta, educada, a ser totalmente lo contrario. Claro, estabas pidiendo a gritos socorro, estabas pidiendo un auxilio y la sociedad es tan fácil victimizar porque bueno, pues es que encima la víctima la hacen doble víctima, eso es lo verdaderamente crudo y dantesco. Por eso quizá, Rocío, en este libro que tú... estoy, vamos, convencida de que va a tener muchísimo éxito porque es un libro muy, muy, muy bueno y espero que tengas mucho porque ese éxito va a ser que a personas que a lo mejor están sufriendo lo mismo que sufriste tú, pues les va a ayudar, por lo menos les va a ayudar a esa valentía para poder denunciar y para poder estar, bueno, pues poder, en fin, olvidarte un poco de que eres doble víctima. Quizá también por eso tú, y esto quiero decirlo porque creo que es muy importante, tú donas, me parece que son 3 euros de cada venta de tu libro para la asociación de los malos, o sea, abuso infantil, ¿no? Sí. Estoy, bueno, en la primera presentación, aquí ha sido la semana pasada, en la presentación del libro. Sí. Que decidí poner unos violinistas para tocar una canción
para dedicárselo a todo el mundo. Vino a Casi, la presidenta de Casi, Inma García, a acompañarme, y para mí fue un honor no sentirme sola en ningún momento, tengo que decirlo. Creo que es lo más especial que me ha pasado. Estamos hablando de que hace 20 años esto no existía. No, claro, bueno, Esto efectivamente. Claro, esto de coger y irte a una asociación y decir, wow, aquí tengo toda la información, ¿no? Que necesito, todo el asesoramiento. Sí que tengo que decir que a través de Bienestar Social, de la comunidad donde yo vivo, en la ciudad valenciana, se me puso el Instituto SPI de Valencia, que también es muy reconocido, que es de sexología y psicología. Y bueno, ahí tuve mis muletas para andar, mis muletas para no rendirme. El proceso fue muy duro. El proceso fue muy duro porque estamos hablando de que todo lo que yo hablaba allí era grabado para luego usarlo de testimonio en los juzgados, era menor. Claro. Además, bueno, me imagino que estarías muy, muy arropada. Rocío, yo desde aquí te deseo muchísimo éxito, deseo que tu libro, bueno, tengas todo el éxito del mundo porque te lo mereces porque eres una mujer encantadora, pero sobre todo eres una luchadora. Has sido capaz de hacer montones de cosas como es denunciar un maltrato, escribir un libro, tratar de ayudar a todas las demás que puedan pasar por tu situación y encima donas una parte. Rocío, tengo que dejarte, corazón, porque bueno, ya tengo en la puerta, casi me están diciendo que venga. Tengo la siguiente entrevista, pero sí que me gustaría que otro día en otro programa, yo te llamo y tenemos preparado el Zoom para que te entres, ¿te parece? Vale. Muchísimas gracias por invitarme. Muchísimas gracias a ti, y yo, para mí ha sido un placer tenerte en el programa y te insisto, en el próximo programa te vuelvo a llamar. Un abrazo muy fuerte, que tengas muchísimo éxito. Muchas gracias, la barandilla. Gracias a ti. Bueno, queridos amigos, queridos oyentes, continuamos. Ya os he dicho al principio, y también os lo ha dicho José Manuel, el director, que este es un programa especial por el Día Internacional del Libro, día 23, que gracias a Dios, como os he explicado al principio, bueno, pues esto estaba un poco, quizá por el día era por la muerte de Cervantes, que creemos que era más o menos ese día. Deciros también que el 9 de octubre, aniversario de la fecha en que fue bautizado Cervantes. No podemos nunca hablar de libros si no hablamos de nuestro genio Cervantes. Os he dicho también al principio que hay veces, el Día Internacional del Libro siempre es el día 23 de abril, pero días antes o días después, también aquí en la Comunidad de Madrid está la noche, por llamarlo más que día, es la Noche de los Libros. Este año, la Noche de los Libros, está dedicado a los ojos con mucha noche. Luego tenemos los versos de Góngora. Dice que la noche inquieta, atemoriza de terror, pero también enamora, promete finales felices, nuevos comienzos con solo amanecer que se asoma en el horizonte. La Noche de los Libros aborda este año las muchas formas en las que la literatura explora el periodo entre el amanecer y el anochecer. Lo más importante de todo esto, para no cansaros mucho, es que lo tenéis que ver, lo tenéis que vivir. Lo mismo que hay que vivir el Día Internacional del Libro, el Día Mundial, hay que ver también la Noche de los Libros. ¿Por qué? Pues porque tenemos abierto determinadas librerías y todas las bibliotecas hasta mitad de la noche, o sea, hasta alrededor de las 12, con determinados eventos y tal. Qué bonito es pasear por esta ciudad maravillosa y poder entrar a una librería y coger un libro. ¿Quién mejor para hablar ahora de nuestro libro? Un libro maravilloso. Digo nuestro porque quien os voy a presentar ahora es una gran amiga mía, para mí es emocionante porque creo que es de las cosas más bonitas que me han podido pasar en la última época. Ha sido que yo ya la conocía, pero profundizarla más y conocerla, sobre todo más interiormente a nivel de escritora.
es la directora del Hospital de Día Ladma, donde hoy estamos haciendo este Día Mundial del Libro. Junivel Lancho, buenos días. Buenos días, Maite. Muchas gracias. No, bienvenida a tu casa, que gracias a ti es la mía. Junivel Lancho es una mujer muy implicada con la salud mental. Ella es psicóloga. Ha estado, bueno, el currículum de Junivel es impresionante. Ella estuvo trabajando muchísimo tiempo en el Proyecto Hombre. Está muy implicada, sobre todo, como no podría ser de otra forma, al ser psicóloga, con la salud mental. También ha estado, bueno, es ella la fundadora del teléfono para la prevención del suicidio. Cofundadora. Desde luego, ¿cómo te diría? O sea, de narcisista no tienes nada, querida. O sea, es que no tiene nada. Le das un piropo y dice, no, bueno, antes que yo. Junivel es esas mujeres que tienen montones de cualidades y no quiere que lo diga, ahora dirá, no, yo no, porque es así de humilde, pero de humildad, queridos amigos, no existe. Ella es una mujer increíble y en un momento determinado, con una experiencia de montones de años, que solo ella nos lo va a explicar ahora, un día decide que además de ser la co-directora y la directora del teléfono para la prevención del suicidio, se da cuenta en un momento determinado que muchísima gente que llega a ese momento, a un momento que la vida no le importa, que no tiene salida y que coge ese momento que no tiene retroceso, que es quitarse la vida, que es lo más maravilloso del mundo, tener lo que tenemos, la vida. Bueno, pues ella, como buena profesional, buena psicóloga, piensa y decide que debería escribir un libro donde pudiera dar un poquito de herramientas para este tipo de personas y sobre todo darnos unas pautas a los que a lo mejor en algún momento pues hemos tenido pacientes o hemos tenido familiares que tienen determinadas tendencias, por decirlo de alguna forma, porque la persona que se suicida no siempre es un enfermo mental. Y que sepáis, queridos amigos, que hoy en día 11 personas se suicidan diariamente. Y es más, lo más grave, bueno, grave es todo, es que muchos de ellos ya están siendo adolescentes. Qué mejor que en ese momento ella nos escribe un libro y dice, no puedo con tanto dolor. Junivel, señales de alarma, cómo entenderlas para ayudar a tus seres queridos y prevenir las enfermedades mentales y el suicidio. ¿Cómo escribes tú eso? O sea, la inspiración... ¿Las musas te vinieron cuando estabas trabajando? Bueno, a ver, sí que tengo que dar las gracias de que la esfera de los libros y la directora de edición, Carmen Fernández, y luego la otra editora, Mónica Lieberman, fueron las que, sobre todo Carmen, la que confió en mí para, bueno, poder escribir este libro, ¿no? Entonces sí que les tengo que dar las gracias a ellas. Y bueno, pues desde ahí me dieron todo libertad para que yo escribiese en torno al suicidio, en torno a la salud mental, lo que yo quisiera. Y lo que sí que he intentado hacer en el libro, primero, con un lenguaje que todo el mundo lo pueda entender. Que a veces también cuando nos metemos los psicólogos o los psiquiatras en el lenguaje que utilizamos, pues muchas veces las personas te dicen, bueno, pero ¿qué me estás diciendo con esto, no? Y lo que he querido resaltar es eso. Lo que sí que también el libro como es un recorrido, ¿no?, por la salud mental desde la infancia, con la educación, los adolescentes. Y el último capítulo es el suicidio. Yo lo he hecho así porque creo que el suicidio es el último eslabón de la salud mental, ¿no? Cuando una persona pierde la salud mental, donde no ve que ya no hay salida, donde tiene esa desesperanza, ese vacío interior, que no encuentra otra solución y tiene tanto dolor y tanto sufrimiento, pues decide que quiere morir. Entonces, si nosotros creamos desde nuestra infancia con la educación, empezamos a crear personas resilientes, personas fuertes emocionalmente, que se sepan enfrentar a los problemas, a las crisis, que todo esto también ha sido una eclosión de la pandemia. Por eso también la salud mental ha salido más a la calle, claro. Lo que hemos vivido. Claro. Pero claro, lo que hemos vivido es producto de lo que anteriormente hemos hecho.
Entonces, si no sabemos, y en el momento de sociedad que tenemos, crisis van a venir muchas y van a venir que no sabemos cómo enfrentarlas, pues claro, cuando no tenemos esas herramientas para poder enfrentar y poder gestionar todo ese mundo emocional, es cuando podemos llegar a tener, lógicamente, un trastorno mental y llegar hasta tener pensamientos o una ideación suicida. Junivel, tú como experta, en este momento tú has mencionado efectivamente la pandemia. La pandemia ha sido un antes y un después a nivel social, a nivel familiar. En este momento yo lo que veo es que quizá no solamente para enfermos mentales, para cualquiera de nosotros, necesitamos la proximidad, necesitamos que nos toquen el cómo estás. Sin embargo, después de la pandemia, hay que tener las distancias. Claro, una distancia, una protección, una mascarilla. Yo creo que todas estas cosas nos están haciendo que nos aislemos más. Si nos aislamos, esto no es bueno para determinadas personas que tengan ya una tendencia al aislamiento. Es como sucede con la informática. Un informático, no digo todos, pero su trabajo es aislamiento. Es que terminan hablando con el ordenador. Claro, efectivamente. Hombre, el aislamiento es una de las variables y de los factores más importantes para uno tener un trastorno de salud mental. Yo siempre los digo con mis pacientes de hospital de día, ellos el haber estado en ese aislamiento hasta que pues han empezado el tratamiento y están haciendo cosas, ellos lo dicen, yo ahora soy una persona, entre comillas, feliz, lo que se puede ser feliz, porque participo, pues ya lo sabes, en programas de radio, participan en el teatro, salen, cosa que ellos sí que reconocen que cuando estaban en su periodo de crisis más fuerte, ellos estaban totalmente aislados y eso les provocaba todavía muchísima más sintomatología. Es que, queridos amigos, Junivel es psicóloga, pero os estaba comentando que es, ella dice que no, pero es la autora completa de el teléfono para la prevención del suicidio, pero es que ella es la directora del Hospital de Día Lazma. El Hospital de Día Lazma es un hospital que acoge, es un hospital de día a enfermos, pacientes de, crónicos, no crónicos, pero sobre todo agudos de enfermedad mental. Sí. Ella tiene muchísima experiencia y claro, yo estaba leyendo anoche, porque yo creo que este libro, No puedo con tanto dolor, es que verdaderamente, si lo vamos a pensar, yo a Junivel muchas veces se lo comento, el dolor físico es horrible, ya lo sabemos, pero enseguida utilizamos, tenemos, cogemos un parafetamol, tomamos un ibuprofeno, tenemos farmacología. Pero ¿qué ocurre con el dolor psíquico? Ese dolor psíquico es el que no sabes explicar, porque a veces yo cuando digo el dolor del alma, ¿qué es el dolor del alma? Y tú defines perfectamente, por eso os digo que este libro es un libro prácticamente de cabecera, porque en un momento determinado dice, tenemos que estar muy pendientes para los cambios físicos, cansancio, problemas para dormir, ojos enrojecidos, alteraciones en la alimentación, cambios emocionales, irritabilidad, cambios de humor, cambios de comportamentales, desobedecer reglas en familia. A veces pensamos que tenemos un adolescente o un adulto o un niño que se salta las normas o se salta una serie de reglas porque es un niño malo. No, es que a lo mejor está pidiendo auxilio. Efectivamente. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero que también, igual que con los niños, con los adolescentes o con los adultos, cuando hay esos cambios de comportamiento, esos cambios de humor, esos cambios de actividades que ves que la persona, el niño, el adolescente no era como era hace un mes, y no sabe explicarlo, porque a lo mejor los niños son los que menos tienen herramientas para explicar y los adolescentes. El adulto sí. Pero bueno, hay veces que te metes en esa vorágine, como estás entrando en ese malestar, en ese que no sabes qué te está pasando y no sabes expresarlo y lo expresas con tu conducta, con tu comportamiento, con tus síntomas.
Entonces sí que hay que tener cuidado ante eso para decirle, oye, no te veo bien, ¿te pasa algo? ¿Te puedo ayudar? Quiero decir que yo creo que es que también hemos pasado en la sociedad de ese individualismo, ese no, siempre que te dicen, no, yo no me quiero meter en la vida de mi hermano, no me quiero meter en la vida de mi hijo. Por prudencia, es que yo por respeto, por efectivamente, y eso es mala consejera. Quiero decir, cuando tú quieres a una persona y cuando te importa una persona, el que le veas mal en algún momento, ahí tienes que estar para decir, oye, te encuentras mal, vamos a pedir ayuda. Y no tenemos que rasgarnos las vestiduras. Los adolescentes, pues nosotros nos damos cuenta que el adolescente necesita hablar, pero es que muchas veces no le dejamos hablar. Todos necesitamos hablar y estamos en un mundo que no tenemos tiempo. Efectivamente. Luego hablamos. Mira, no, es que a ver si quedamos. No, bueno, es que tengo este trabajo. Sí, es bueno, que, pero espera, luego ya quedamos y tal. Y eso es, claro, la persona que está teniendo un problema y que se está sintiendo mal, pues dice, bueno, pues ya está, es que yo ahora necesitaría ahora un ratín. Hay una serie, hay una cosa en el libro que a mí me ha impactado mucho y lo quiero compartir con nuestros oyentes. El libro, no puedo con tanto dolor, parece que así la portada, a ver, me lo pongo aquí, parece que en la portada, bueno, no deja de ser una portada y un libro, no. Si os dais cuenta, en la ilustración hay una flecha, rompe, o sea, el dolor rompe, pero ahí cuando lo leáis, si os dais cuenta ahí, parece que no, bueno, no, eso tiene un significado que nos lo va a decir seguro Junivel ahora mismo. Pero es que cuando vosotros lo vayáis a leer, que seguro que lo compráis, lo leéis, porque yo os puedo asegurar que es un libro que todos tenemos que leer. Tiene una serie de ilustraciones, no sé si lo puedes poner, Tony, igual, bueno, yo lo pongo así, pero bueno, ellos lo ven. Aquí, por ejemplo, es una ilustración donde es una persona como que grita y tal. Y esto parece que es una bobada, no lo es, queridos amigos, porque en psiquiatría, en psicología, para los pacientes, para sobre todo adolescentes o niños, sobre todo niños, una forma de saber que algo no va mal es cuando hacen determinados dibujos. Yo recuerdo que en el hospital con dibujos sabíamos un poco, nos orientaba bastante. Entonces, a mí me ha impresionado cómo Junivel hace estos, o sea, en su libro tiene estos dibujos. O sea, sí, las ilustraciones son de Marta Marván, que es diputada de la Asamblea, eso es lo de menos, pero ella es profesora de arte y director, es licenciada en arte y es profesora. Entonces, yo le dije que me gustaría que el libro también, que es un libro duro, pues que tuviera ciertas ilustraciones, y ella rápidamente, con toda generosidad, se puso a ello. Y bueno, pues han salido esas ilustraciones, sobre todo también en los mitos, que está ilustrado algunos de los mitos. Y bueno, pues creo que queda bien y bueno, puede ser más fácil no es que la quede lectura. Bien, es fundamental, o sea, y sobre todo lo ha hecho de tal forma que aunque no sea psiquiatra, aunque no sea psicólogo, aunque tampoco tienes una jerga muy... No, ella sabe llegar y empatizar. Junivel, Sí, estarás lo ha hecho conmigo muy bien. en que cuando inauguran la Feria del Libro en el Paseo de Recoletos, esto se inaugura en el 1933. Fue el gran año del Día Mundial del Libro en Madrid. Este año los libros, decían, ganaron la calle a lo grande al celebrarse en el Paseo de Recoletos. Hablamos del 1933. Tú y yo no habíamos nacido. No, todavía no. No, nos quedaban muchos años, queridos amigos. Esto es por primera vez, sale la Feria del Libro el 30 de abril, y ahí sale a la calle, en Recoletos, empiezan ahí a sacar todos los libros y curiosamente empiezan los autores, es la primera vez donde sientan a los autores para que puedan empezar a firmar y dedican un reportaje gráfico el día 25 a la inauguración con el ministro de Institución Pública, Fernando de los Ríos, y el alcalde Pedro Rico. El último día de la feria, en la portada del periódico, mostraba la visita de los dos principales autoridades españoles a la feria, el presidente de la República, Niceto Alcalá Zamora, y el del gobierno, Manuel Azaña. En el 36 se celebra el último día del Día del Libro antes de la Guerra Civil, que puso un trágico paréntesis en la vida española. Un reportaje que esto sale en Crónicas el 3 de mayo. Informa que las rimas de Bécquer
había sido el libro, imaginaros qué curioso, o sea, por eso la vida, Junivel, en aquel momento, las rimas de Bécquer, que yo creo que todos cuando hemos tenido 15 años, ¿quién no ha leído Las golondrinas y tu pupila azul? Pues en aquel año el libro de las rimas de Bécquer había sido el libro más vendido en la feria. Los libreros lo regalaban si la compra de los libros superaba las 15 pesetas. El afán por hacerse con la obra del inmortal poeta disparó las ventas hasta el 100%. Fijaros también en aquel momento lo que eran 15 pesetas. Pero la ironía, que esto es como todo en la vida, la ironía, es que un libro de versos que hablaba tanto del amor fuera el más leído en vísperas de una tragedia que iba a desgradar España. Queridos amigos, Junivel, ¿cómo te diría? Sabes que te quiero. Sí, te sé. deseo todo el éxito del mundo. Sé que tienes para éxito. Mí el éxito es que alguien que lo lea le pueda ayudar a ayudar a ese ser querido a buscar soluciones y bueno, y a ponerse en manos de profesionales para salir del dolor, que del dolor se sale. Y que sepáis, queridos oyentes, que Junivel, de este libro, que hoy por hoy yo sé que se está vendiendo y se va a vender mucho más en la próxima Feria del Libro, no en Recoletos, sino en Retiro. El paseo. Te veremos en el paseo de coches firmando libros. No lo dudes, querido eso no lo sé. Pero lo más importante es que ya no lo ha hecho para enriquecerse. Ya de la venta del libro no va a cobrar ni un euro. Iba a decir un duro, como estaba con el 30. Ni un euro, porque todo lo dona a la asociación La Barandilla, que como ya sabéis, pues se dedica a problemas de discapacidad, de salud mental, etc. Junivel, te deseo todo lo mejor del mundo, que sigas escribiendo. Porque, bueno, eso ya no lo sé. Sí, eso ya creo que no sé yo, creo que no, pero bueno. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias a ti. Bueno, pues muchas gracias, todo un Maite. placer y un abrazo. Gracias, hasta luego. Bueno, queridos amigos, continuamos. Esto es maravilloso, estar celebrando el Día Mundial del Libro y este maratón que tenemos a través de Radio La Barandilla. Os voy a contar, como vamos a ir contando un poco el porqué las fechas, el porqué el Día Mundial del Libro, el porqué la Noche de los Libros. Bueno, pues ya hemos, hace un rato os contaba cuándo empezó la Noche de los Libros aquí en Madrid. Bien. Pero ahora vamos a hablar un poco del Día del Libro y la fiesta de San Jorge en Barcelona. El Día del Libro y la fiesta de San Jorge en Barcelona empieza en el 1932. A diferencia de Madrid, en Barcelona los libros concentraban una gran multitud al ponerse puestos de venta en las Ramblas, además de en las librerías que estaban abiertas hasta las 12 de la noche. O sea, por eso la diferencia entre el Día Mundial y la Noche de los Libros es que efectivamente es la Noche de los Libros. Todas las librerías están abiertas, como os he dicho antes, la mayoría de las bibliotecas, y se está haciendo actos constantemente. Bueno, pues en Barcelona el libro de mayor éxito ese año, uno de los años al poco fue el de la India Mahatma, de Gandhi. El 14 de abril de 1931 se proclamó, curiosamente, digo curiosamente porque coincide en las fechas, se proclama la República en España. Así que el Día del Libro, por ser la primera vez, se celebró el día 23 de abril, solo unos días después del cambio de régimen, que pasó precisamente por eso un poco inadvertido. Los acontecimientos políticos ocuparon casi exclusivamente la cabeza y el corazón de los españoles. Al año siguiente, en el 32, ya un año de haberse proclamado la República, en el debate político estuvo centrado en el Estatuto de la Autonomía de Cataluña. El Día del Libro fue un gran día de fiesta en Barcelona. El 26 de abril, el periódico Ahora publicaba un amplio reportaje gráfico con el título El Día del Libro y la Fiesta de San Jorge, con fotografías donde se entremezclaban los puestos de venta de libros y los de flores,
cada vez se publicaban más libros en catalán en aquella época. Esta es una de las ilustraciones que se hicieron en aquel momento. Y como ya todos sabéis, porque esto ya era una tradición, se compraba un libro. Cada vez que comprabas un libro, bueno, pues te comprabas un libro y te regalaban una flor. Así instauramos la gran feria permanente para que el libro deje de ser un objeto raro. Los libros es lo mejor que podemos tener en nuestra casa, en nuestra mano, porque esos momentos, como hemos dicho antes, de soledad, de angustia, incluso de aburrimiento, ¿por qué no? El aburrimiento a veces también es sano. Pues en esos momentos, si tienes un libro, créeme que no estás aburrida. Tenemos aquí ya casi en el último programa, tenemos a una escritora que tiene, bueno, pues mucho que decirnos, porque Sara María Pérez Picazo, ella es profesora de primaria, también tiene, a veces estás también, porque también tienes formación en educación especial, educación, pedagogía terapéutica e inglés. Claro. Es que ella ha escrito una serie de libros donde, por ejemplo, está Carlota, lo tenemos ahí, Tony, Carlota y la abuela Julieta y su mundo de colores. Carlota, Marieta y el cofre de las ideas. Ese es el libro que hoy va a presentar nuestra autora. Luego también tiene una trilogía, Carlota y el puchero culposo. Ese es el segundo. Ese segundo. El niño que creía que su lápiz era una nave. Que creía que su lápiz era una nave. No sabemos si nave especial o se marchaba con los extraterrestres. Todos estos libros que además, lógicamente, como son infantiles, mirar, es una auténtica maravilla. Las ilustraciones. Pero todo esto es... Vamos, yo cuando lo he visto no conocía a Sara, pero me he imaginado que tenía una relación con la infancia. Sara, tú como profesora, que llevas ya muchísimos años dedicando a la educación, ¿qué pasa para que en un momento determinado te viene a ti la inspiración, la musa y dice, te encuentra despierta, como era la famosa frase, cuando te llega la inspiración que te encuentre despierta? ¿Qué te hace empezar a escribir? Pues la verdad que me hace pues, ver que desde la experiencia de 20 años pues tienes cosas que decir, que aportar y que dar estrategias a los alumnos, ¿no? Por un lado, Carlota, se puede decir que era ese yo pequeña, que yo creo que es importante para los profesores nunca perder de vista que hemos sido niños también, y hemos sido trastos y bueno, pues hemos hecho cosas. Y yo creo que la abuela Julieta, que siempre resuelve y da soluciones, es un poco en quien me he convertido pues gracias a la experiencia y gracias a lo que me han enseñado pues a lo largo de los años los alumnos. Decides un día. ¿Cómo te diría? O sea, tú quieres tu experiencia, la quieres plasmar para que también ayuden a otros y distraigan a otros, ¿no? Sí, realmente lo hice porque se iba a casar mi hija y no iba a ser un libro. Quería hacer algo para mis nietos el día de mañana. Darles bonito. Estrategias. O sea, el primer libro no era un libro y de hecho mi hija cuando lo leyó, pues como regalo de cumpleaños le pidió que lo ilustrara a la prima de una compañera de trabajo. Lo que pasa es que cuando me lo regalaron por mi cumple y lo vi y así como había quedado, que Las es el primero son de Mariana Requero. De Mariana Requero, sí. Entonces el primero no iba a ser un libro, ni Mariana lo ilustró pensando que iba a ser un libro, ni yo lo escribí pensando que iba a ser un libro. Iba a ser algo propio para, bueno, pues para tenerlo como recurso para mis alumnos, para mis nietos, Y o sea que tú te conviertes, Sara, en un momento determinado eres la abuela, donde en el mundo de colores se enseña. En un momento determinado, o sea, te haces niña y tienes unas determinadas formas de explicar cómo es el mundo. ¿Así es? Sí, así es. Oye, ¿y por qué en tu último libro, que tu último libro es el que vamos a presentar, que por cierto, lo presentas mañana, bueno, lo presentas en la Casa de Cantabria? Sí. Y ese libro, una de las nenas tiene un síndrome de Down. Sí, Marieta, la coprotagonista de Carlota,
Y O sea, Carlota, la protagonista, tiene síndrome de Carlota Down. no, Carlota no. Carlota es zurda y es celíaca. Y Marieta tiene 47 cromosomas. Eso es porque... O sea, que tú, cada una de tus creaciones, en fin, tú Siempre me gusta trabajar la diversidad, el mundo inclusivo, dar visibilidad. Yo tengo una hermana con síndrome de Down. Cuando yo tenía 12 años nació Miriam y eso sin ninguna duda te cambia tu vida y te permite ver que la diversidad nos enriquece. Y- Claro, lo que tú, corrígeme si me equivoco, Sara, tú a través de tus libros lo que tratas es de dar efectivamente esa visibilidad, que el ser zurdo no es la mano del diablo, que el tener una trisomía 21, o sea, un síndrome de Down, no eres una persona que haya que esconder, como Sí. antiguamente, que haya, o sea, le estás dando una visibilidad y eso es muy, muy importante. Es una, de hecho, es anecdótico que tenga 47 cromosomas Marieta. No, Claro, las dos claro. son amigas, no entienden de cromosomas ni la otra de celiaquía y van a tener, bueno, pues unas travesuras para lo que luego pues la abuela Julieta les va a dar un remedio para que no estén siempre castigadas, ¿no? Pero yo no tuve abuela que se llamara Julieta ni que me diera esos Bueno, consejos, con pero- lo cual me pasé castigada, pero eso me hizo de alguna manera, pues yo creo, ser mejor profesora, ¿no? Empatizar más con muchas situaciones que después se presentan en el día a día. Sí que es cierto, porque yo recuerdo, Sara, que yo cuando yo debí nacer zurda, digo yo. O sea, no soy zurda, pero yo era zurda. Y sin embargo, bueno, pues a base de... Yo no recuerdo castigos, pero sí recuerdo regañinas. No utilices esa mano. Y sí que es cierto que yo me manejo lo mismo con la derecha con la izquierda y debo tener la lateralidad cruzada porque dicen a la derecha. Y yo Yupi. automáticamente... Y de hecho el reloj lo llevo en... Quiero decirte que es muy importante que vosotros estéis dando visibilidad a cosas que son tan normales, pues bueno, es que un zurdo es un zurdo, no tiene por qué tener en fin, una conexión especial con el diablo. Sí, es decir, que todos tenemos diferencias, pero que es mucho más lo que nos une que lo que nos diferencia unos de otros, ¿no? Y que la escuela, sobre todo, tiene que ser inclusiva y un lugar seguro donde cada niño, sea como sea, pues tenga un hueco y pueda ser feliz. Que ahora mismo ¿Cuántos no es libros así. has escrito, Sara? Pues he escrito 4 de literatura infantil, 3 con la misma editorial, una cuarta con una editorial portuguesa, que además fue el primer libro con el que abrieron mercado en España, y luego un quinto que es didáctico, que es para enseñar inglés de una manera lúdica a los niños a través de poesías, de canciones y bueno, con unas sesiones desarrolladas para... Es más para docentes o para padres que quieran pasar un rato con el Lo de las inglés. canciones es, mira, Carlota Marieta y el cofre de las ideas. Este es el que, queridos amigos, va a presentar en la Casa de Cantabria, que está en Retiro, justo enfrente del Retiro. Sara, por ejemplo, a mí me recuerda cuando tú me hablas de esto de que bueno, pues pones canciones, ponen tal, como cuando éramos pequeñas, 2 y 2 son 4, 4 y 2 son 6. No, ¿Se sigue estudiando así o ya eso hemos pasado a lo de los ordenadores? A ver, hay cosas que la tabla de multiplicar hay que seguirlas memorizando. Lo que pasa que bueno, hay canciones un poco más modernas. Sí que es verdad que para el inglés las canciones lo que te hacen es fijar estructuras. O sea, en todo es importante la música porque les entran mucho mejor los contenidos. Pero para el inglés, por ejemplo, partes del cuerpo, se la ves, la tocas, se la pronuncias. Para el inglés es muy importante para importante, motivarles ¿verdad? a los niños, sí. Y yo, por ejemplo, a mí me gusta mucho la canción. Cuando están tranquilos, porque bueno, pues oír música clásica, piano mientras trabajan. O sea, a mí la canción en mi aula siempre, Es que siempre está presente. hay un tema donde todos sabemos, y esto viene con nosotros, queridos amigos, nacemos con susurro de música, o sea, te balancean y te van cantando las famosas canciones de cuna. Y luego después te leen el primer cuento, o sea, no entiendes nada, pero a ti te van leyendo todos. Es un mundo de fantasía, lo cual quiere decir que a mí me parece estupendo que haya este tipo de lectura para los niños, porque lo importante es crear el hábito de lectura. Sí. Es que eso es fundamental. Sí, que las bibliotecas sean atractivas, que yo, por ejemplo, en mis clases siempre he puesto cojines, pueden leer, porque las bibliotecas no son salas de estudio, hay que estar en silencio absoluto, ¿no? Que yo recuerdo son dos cosas en diferentes. en el colegio, ¿no? Que te ibas de la biblioteca, te ponían un libro, no había dibujos, a día de hoy hay realmente libros para trabajar todo,
para trabajar los celos, la empatía, la frustración, tienes para trabajar todo. Y a mí me gustan mis bibliotecas tener un rincón con cojines y 4 no, porque es multitud, pero hasta 3 pueden estar en el mismo libro y reír y leer un rato uno y otro, o sea, que sea algo vivo. Lo haces muy empático. Sí, sí. Y entonces cuando van terminando, pues se esperan en la biblioteca. Y bueno, pues es un rato para ellos. El rincón de la biblioteca siempre me ha gustado cuidarlo mucho. Te voy a hacer una pregunta porque tú estás muy puesta, no solamente como escritora, que me estoy dando cuenta. Bueno, yo he ojeado, vamos, que he estado leyendo un rato. Porque yo, vamos, me gusta y todo lo que sea la lectura. Pero te voy a hacer una pregunta porque me ha venido a la mente. A mí me gustan los colores, creo que los niños tienen que aprender desde el primer momento, tienen que tener su biblioteca, tienen que tener sus libros, tienen que, de lo que sea, me da igual que sean princesas o que sean la Guerra de las Galaxias. Pero la pregunta que te hago es, a veces no les estamos dando demasiadas facilidades. Porque realmente o sea, la lectura es impresionante, es lo que nos va a quitar esa angustia o ese aburrimiento. Pero ¿nos lo estamos poniendo muy fácil a los niños o así van a aprender mejor a leer? Pues mira, yo creo que el que es lector es lector. Eso es. Y el que no es lector... haga lo que hagas. Pero no ser lector no es para siempre. Yo, por ejemplo, tengo el caso de mi hijo, que le compré todo tipo de libros, bueno, todas las series que había en ese momento, y mi hijo leía el Marca. Yo decía, bueno, por lo menos pues que lea el Marca. Mi hijo a día de hoy tiene la insignia de oro de la Casa del Libro. Pues de repente despertó. Entonces yo creo que es importante no forzar, pero sí presentar, sí que los tengan. Hay niños, hacer lector a la fuerza no es posible, pero sí que de repente puede haber un libro que te enganche, que descubras, y yo siempre digo a los padres, dejarles, ya descubrirán la lectura con un libro. Y hacer una metodología de que todos los días se puede. Yo recuerdo cuando éramos pequeñas, tú no porque eres más joven, pero yo recuerdo que en la clase había que leer el Quijote. Sí. Que era aburridísimo, pero bueno, leías el Quijote. Entonces yo sí creo que es importante que los niños tengan ese hábito de estudio, pero efectivamente me gusta mucho la idea que has tenido, no solo de escribir libros para niños, porque bueno, las princesas ya sabemos que todas las princesas son guapas, maravillosas y llevan vestidos preciosísimos, pero también hay un mundo donde las princesas pueden ser zurdas o pueden ser dislálicas, ¿no? O dislésicas. Sí. Aquí se muestra a los niños como son y que se tropiezan y que meten la pata y que hablan cuando no deben. Es algo real. ¿Qué nos puedes decir a partir de ahora? Porque sé que has tenido muchísimo éxito, eso lo sé, y bueno, espero que como te he leído antes, en la próxima Feria del Libro tengamos a todas las escritoras que nos han venido hoy. ¿Vas a seguir escribiendo? ¿Escribirás, Sara? Sí, todavía tengo un par de proyectos todavía, sí tengo algunas cosas. En la Feria del Libro estuve hace 2 años de Madrid y en la de Lisboa. Y bueno, son también experiencias, la verdad que la literatura infantil te da experiencias muy bonitas, de conocer a otros compañeros y la gente de la editorial. Es un mundo que caí de casualidad, pero bueno, pues que lo he descubierto y sí, tengo más proyectos. ¿Sigues trabajando? Sí, bueno, este año he parado por circunstancias personales. Pero sí, estoy haciendo muchas cosas, entre ellas sigo con la escritura. Es que yo creo que a la hora de los niños hablamos de literatura y literatura infantil. Entonces, a la hora de esta literatura, insisto, es muy importante que, como tú bien has dicho, los niños se muestren como son. Uh-huh. Los niños tienen su diversidad, tienen sus problemas, tienen sus rabietas, pero claro, a mí me ha gustado la abuela Julieta. Porque claro, dentro de esa diversidad, dentro de esas rabietas, hay una persona donde marca un orden. Sí, que muchas veces la escuela no llega. Y es lo que yo veo en mi día a día, ¿no? Que muchas veces no dejamos a los niños ser niños y ahora ya con las plataformas incidencia y no les estamos dando herramientas, que es un poco lo que pretenden los 3 libros. Es decir, soy así, pero ayúdame a cambiar. Ayúdame a gestionar mis emociones. Hay cosas que yo creo que tú lo vas a explicar muchísimo mejor que yo. Hay una cosa que es que a veces se confunde. Los padres están para educar y la escuela está para formar, eso es evidente.
no al contrario. Que parece ser que ahora... Hay una fusión. Sí, no, los niños desde los... No. Los educadores son los padres. Pero hay otra cosa que es, y esto a mí, eso sí que me preocupa. Por ejemplo, yo veo a mis nietos, yo tengo 2 nietos ahora y bueno, no son demasiado mayores, pero sí, son 10 años y 8 años, 9 años exactamente. Y yo les veo que todo lo hacen con los ordenadores. El ordenador para arriba, para abajo. O sea, yo, mira, abuela, yo, pues mira, muy bien, estupendo. Y yo a veces pienso, está muy bien todo eso, pero 2 preguntas. Dime, la escuela solamente está para formar, como tú bien has dicho, pero los libros... hay un chiste que dicen, abuelo, ¿esto qué es? Dice, estas páginas son libros, hijo, esto es un libro. Porque claro, los niños están habituados ahora a los ordenadores. Sí, pero lo que pasa es que el ordenador no deja de ser un instrumento donde han metido el libro de texto. O sea, a mí, por ejemplo, me es muy incómodo que tengan, porque cuando estás con el libro sabes que están con el libro, con el ordenador. El libro se huele. Sí, por eso yo prefiero el libro. El libro se huele, queridos amigos. Sí. Cuando llegas y coges el libro y cuando llegas a la casa de la abuela, por ejemplo, y ves esos libros de antaño, que yo todavía tengo libros de bolsillo que ya no los puedo leer, pero tú los coges y, hombre, les limpias el polvito, pero ves que es que te transportan a otra época. A mí vas a una biblioteca y te ha transportado a otra tener los niños de 9 años a día de hoy 8 horas con el libro de lengua metido en el ordenador, el de mate, a mí no. Incluso nos pusieron un plan lector en el colegio también, en el ordenador, y el departamento de lengua. Después de 5 o 6 años hemos conseguido que nos vuelvan a traer libros de papel. Es que el papel es fundamental. Vamos a ver, yo podía haber traído todo esto, queridos amigos, en el ordenador. O sea, yo planteo el ordenador, tal. No, o sea, a mí me gusta porque sí, es otra... toco las páginas. No, y a ellos también, y se distraen, y dan a un botón y se hace grande, y, o sea, realmente en el libro se distraen mucho menos que leyendo dentro del ordenador. Aparte que yo creo que es muy fácil, llevas un libro y... llegas en el autobús y se te hace muy corto, abres tu librito en el autobús, en la parada, en no sé dónde. Yo creo que eso es fundamental. Querida mía, esto en la radio se nos va el tiempo, sí, pero vamos, esto es veo. una cosa rapidísima. Pero Sara, yo te deseo todo el éxito del mundo y sobre todo te hago un ruego. Bueno, te hago 2. 1, que sigas escribiendo, porque a mí queridos amigos, me ha encantado. El niño que creía que su lápiz era una bala. Pero fijaros qué bonito, porque hay niños que piensan que su lápiz es su amigo invisible, por ejemplo. Sí. Qué bonito que él piense que sea una bala y a lo mejor es que quiere ir a otro mundo, no sabemos. Pero 2 ruegos. 1, que sigas escribiendo, porque los niños y los adultos te lo vamos a agradecer. Y otro que tenemos montones de programas aquí, gracias a Dios, en la barandilla. Y a mí sí que me gustaría que volvieras otro día, no solamente a hablar de libros, sino también a hablar de la problemática que hay ahora mismo. Tú como profesora y escritora, cómo ves a los niños, en fin, montones de cosas. Sí, en la educación hay miles de temas que se pueden abordar, así que cuando queráis, aquí me tenéis. Pues yo te lo agradezco muchísimo y queridos amigos, a vosotros daros las gracias por haber estado ahí, que el programita de hoy ha venido muy cargado. Tony, mil gracias. Tony es nuestro técnico, nuestra alma. Él es el que no hagas esto, haz lo otro, y aquí obedecemos porque el que obedece nunca se equivoca y él es el gran profesional. Deciros, amigos, que queremos regalar algo ahora que vienen, bueno, cumpleaños, fiestas y demás. Pues hemos tenido aquí montones de libros, coger este librito, coger Carlota, la abuela de Julieta, hemos tenido este libro de Rocío, donde cuentas las experiencias de una historia para todas, y cualquiera de todos estos libros, la abuela Carlota y su mundo de colores, cualquiera de estos libros seguro que les va a encantar, depende de la edad. Y yo no es que, o sea, quiero ser muy justa. A mí todos los libros me han parecido geniales, creo que todos merece la pena, de verdad, que los leáis. Pero no os perdáis el libro de No puedo con tanto dolor. Y no puedo con tanto dolor es porque, como bien también ha dicho Sara, el problema es que a veces no tenemos herramientas para saber lo que está pasando a nuestro alrededor.
Y este libro nos lo da, con lo cual yo sí que os recomiendo encarecidamente y de verdad, porque lo he leído y me encanta. No dejéis de comprar Carlota, La abuela y Julieta, El mundo de colores, El cofre. En fin, con esto, feliz Día Mundial del Libro y queridos amigos, muchísimas gracias a todos y recibir un besito muy fuerte y un abrazo de Maite Pedraza.